¿Sabes qué es una falacia? ¿Sabes los distintos tipos de falacia que existen? ¿Sabes la diferencia entre un sofisma y una falacia? Si la respuesta a una o más de estas preguntas es no, quizá este video podría interesarte. En este video veremos lo que es una falacia, los distintos tipos de falacias que existen, la diferencia entre una falacia y un sofisma, y además veremos dos ejemplos de falacias. Veremos una falacia de tipo ad hominem y veremos la falacia de autoridad o ad verecundiam. Para empezar, tengamos claro qué es una falacia. Una falacia es un razonamiento o un argumento incorrecto. La palabra falacia proviene de la palabra latina fallere, que significa engañar. Tal y como su etimología lo indica, una falacia es un argumento que parece correcto, pero que al analizarlo con más detalle descubrimos su error. Para entender qué es una falacia, es preciso que tengas claro primero qué es un razonamiento y qué es un argumento. Pues bien, ¿qué es un argumento? Un argumento es una forma de presentar razones, es una forma de proveer evidencias para sustentar una conclusión. En el caso de las falacias, la forma o el contenido de las evidencias proporcionadas no sustenta la conclusión que afirma. Pero si es así, entonces ¿por qué la gente utiliza las falacias? ¿Por qué la gente habla con falacias? Pues bien, las falacias son utilizadas por la efectividad que producen en el oyente. Una falacia mueve al engaño. La forma de la falacia parece ser una forma correcta que te hace pensar que el argumento está bien estructurado y eso te hace utilizarlas como si fueran un argumento válido o correcto. Ahora, existe una gran diferencia entre utilizar una falacia por un error en el razonamiento o porque no sabemos qué es una falacia, a usar una falacia intencionalmente para provocar en el otro una confusión. En esto radica la diferencia entre un sofisma y una falacia. Cuando uno utiliza una falacia deliberadamente, sabiendo que su uso provocará en la persona un engaño o una confusión, decimos que lo que se está utilizando es un sofisma. Como podemos ver, la única diferencia entre un sofisma y una falacia es la intención de quien profiere el argumento. ¿Y cuántos tipos de falacias existen? Usualmente hablamos de dos grandes grupos de falacias, las falacias formales y las falacias informales. Las falacias formales, como su nombre lo indica, son falacias en las que el argumento tiene un error en la estructura o forma del mismo. Cuando no se siguen las reglas de validez de un argumento, se producen falacias formales, es decir, se producen argumentos inválidos. También, este tipo de falacias son más fácilmente representables mediante símbolos lógicos. Y cuando podemos representar una falacia de esta manera, hablamos de una falacia formal. Las falacias informales son argumentos incorrectos debido al contenido de los mismos. Como no son tan fácilmente representables como las falacias formales mediante símbolos lógicos, decimos que son falacias informales. Dentro de las falacias informales tenemos dos grandes subgrupos, las falacias de atinencia o de relación y las falacias de ambigüedad. La palabra atinencia no debe asustarte, es solamente una manera más de hablar de relación. Y las falacias de atinencia o de relación se llaman así, ya que las premisas que intentan sostener la conclusión que intentamos afirmar no guardan relación alguna con lo que se intenta explicar. En este video veremos dos casos de falacias de atinencia, por lo cual podrás darte cuenta a través de ejemplos y explicándolas un poco más por qué se llaman así. La falacia ad hominem. La falacia ad hominem o en contra de la persona, tal y como su nombre lo indica, lo que intenta hacer es atacar a la persona que dice la conclusión que intentamos negar. Entonces lo que uno hace es hablar de cualidades, ya sean físicas, sociales, de reputación o circunstanciales de esta persona que afirmó una conclusión para intentar cambiar el foco de atención a lo que esta persona dijo a sobre estas cualidades que tiene la persona. Cuando uno hace esto, lo que produce en el oyente es intentar desvalorizar a la persona que pronunció el argumento. Ay, es evidente que lo que dijo Julia es mentira. Mira nada más cómo se viste y con quién está hablando.
En este ejemplo pudimos observar que se intenta descartar por falso lo que esta persona dijo debido a su forma de vestir y las personas con las que se junta. Como podemos ver, este tipo de falacia funciona porque se intentan resaltar aspectos negativos de esta persona para desmentir lo que dijo. Pero pongamos en claro algo, ni siquiera sabemos lo que dijo. Es tomado por falso solamente por unas circunstancias que no tienen nada que ver con el argumento mismo. Por lo mismo podemos ver que es una falacia de relación, ya que no guarda relación alguna lo que dijo, su falsedad o incorrección de lo mismo, con cómo se vista y con quién se junte. Oye Luisa, en el trabajo que entregaste no venía la hipótesis del experimento. ¿No crees que nos bajen puntos por eso? Ay, Lucía, tú no tienes derecho a opinar. En tu trabajo que tú nos presentaste no había ni comas ni acentos. En este ejemplo pudimos observar cómo lo que mencionó Lucía, es decir, que faltaba una hipótesis en el trabajo, se intenta descartar por Luisa al mencionar que Lucía tiene una falta de claridad sobre las reglas de ortografía. Como podemos ver, la falacia funciona porque se intenta mover el punto de atención sobre lo que dijo, de que falta la hipótesis en el trabajo, a características negativas de Lucía, ya sea que no sabe utilizar las comas o la acentuación en un trabajo. Pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que falte o no la hipótesis en el trabajo. La falacia de autoridad o la falacia ad verecundiam. Tal y como su nombre lo indica, este tipo de falacias son argumentos en los que uno utiliza la autoridad de una persona conocida o célebre para argumentar que lo que nosotros estamos diciendo es correcto. Utilizamos a esta persona célebre como respaldo de lo que estamos diciendo. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Es evidente que mi hipótesis es correcta. Es la misma hipótesis que dijo José Ramón Fernández en la tele. Como se pudo ver por este ejemplo, el hecho de que José Ramón Fernández diga algo con lo que yo esté de acuerdo no es justificación suficiente para que lo que yo diga sea correcto o válido o verdadero. Por lo tanto, aquí se puede ver el uso de una falacia en acción. Veamos otro ejemplo. Todo es relativo, así lo dijo Albert Einstein. En este ejemplo podemos ver por qué la falacia de la autoridad produce argumentos incorrectos. El que yo cite a una autoridad, en este caso a Albert Einstein, no significa que lo que yo cite sea correcto. En primer lugar, porque lo puedo estar citando mal. También lo puedo estar interpretando de forma equivocada. Y por último, puede ser que Albert Einstein se equivoque en lo que dijo. Entonces, como podemos ver, citar a Albert Einstein o cualquier persona que consideremos una autoridad en el tema no significa que lo que estemos diciendo sea un argumento correcto. Para cerrar este video, pongamos un último ejemplo en el que veamos estas dos falacias en acción y a la vez otro ejemplo en el que veamos la forma correcta de construir un argumento sin utilizar falacias. Hay personas que dicen que el estudio de las falacias es innecesario, pero Aristóteles decía que su estudio era muy valioso. Además, ¿quién puede tomar en cuenta lo que diga una persona que no leía a Aristóteles? El estudio de las falacias es una buena forma de adentrarnos en la lógica, ya que su estudio nos permite enfocarnos en los elementos centrales de esta disciplina, el argumento y su correcta construcción. Gracias totales.